Saludos a todos en Cristo Jesús. Es para mí un gozo compartir esta tarde con ustedes desde acá, desde mi sala de estudio. Cambiamos el lugar, pero no vamos a cambiar el mensaje. Así que yo los invito a que con Biblia en mano, juntos reflexionemos en la palabra de Dios. Y gracias a Dios por la tecnología que nos permite reunirnos. Hoy aquí en el medio oeste de los Estados Unidos tuvimos una tormenta que nos impide desplazarnos hacia el templo, hacia la iglesia, pero estamos aquí gozosos. Yo estoy gozosa de poder compartir la palabra de Dios. Así que bienvenidos a adorar juntos. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor Jesucristo. Señor Dios y Padre nuestro, gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos, Señor, sabiendo que tú estás aquí con nosotros. Gracias por la tecnología que nos permite, Señor, reunirnos en tu nombre, adorarte, Señor, desde este lugar. Y Padre, ponemos este tiempo en tus manos para que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones. Que toda distracción sea removida y que podamos escuchar tu voz, que podamos escuchar tu palabra y que podamos, Señor, ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores. Yo oro, Padre Celestial, por todas las personas que se están uniendo en este momento a este servicio, para que tú seas con ellas de una manera especial y sobrenatural. Oramos por nuestros hermanos y hermanas que están pasando tiempos de prueba, de enfermedad, Padre, para que tú, Señor, continúes con ellos, porque sabemos que tú los estás haciendo, porque los hemos llevado en oración y sabemos que tú eres un Dios fiel que nos escucha. Así que, Padre, gracias. Gracias por siempre escucharnos. Y gracias, Espíritu Santo, que estarás de una manera especial y sobrenatural con nosotros en esta tarde. Oramos con fe y agradecimiento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mira, ¿saben una cosa, mis amados? Y creo que se los he estado compartiendo hace ya varias semanas. Y bueno, ¿cómo no compartirles la promesa más maravillosa en la que todos los cristianos estamos esperanzados? Y es esa promesa que encontramos en el Evangelio de Juan, y lo voy a leer directamente de la Biblia. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, la promesa de que nuestro Señor, un día no muy lejano, regresará por su iglesia. Y dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios por su palabra. Y mientras nosotros esperamos en Cristo Jesús, Él quiere que usted y que yo, y que todos los que han creído, guardemos el enfoque en las cosas de arriba, como dice Colosenses 3:2. Nos adiestremos diligentemente en preparar a otros para que se vayan con nosotros, según el modelo bíblico de Jesucristo que está en los 4 evangelios. Para eso nos ha dejado Dios su palabra, para que aprendamos del modelo de Cristo Jesús, nuestro Maestro. ¿Saben una cosa, mis amados escuchas? Jesús, durante su ministerio terrenal, Él enseñó a sus discípulos y adiestró a los apóstoles para darle continuidad a la misión que el Padre le dio a Él. Esa misión que el Padre le dio a Él la pasó a los apóstoles, y los apóstoles a la iglesia, y la iglesia a nosotros. Y es nuestra responsabilidad cristiana que nosotros la pasemos a las nuevas generaciones. Y así muchos, todos, no muchos, Dios quiere que todos sean salvos, como podemos leer en 1 Timoteo 2:4.
Y saben otra cosa, Jesús también los adiestró en preparación para su regreso por nosotros, por su iglesia. Juan 14:3, como lo acabamos de leer. Para que mantengamos nuestro enfoque en las cosas de arriba, en las cosas celestiales y no en las terrenales. Amén. Y además de su palabra, Él nos ha dado al Espíritu Santo, nuestro ayudador, quien siempre estará con nosotros, guiándonos y ayudándonos a esperar sabiamente, llevando a cabo la misión que Cristo nos ha dejado. Amén. Ahora, hace un momento yo dije que Jesús durante su ministerio terrenal enseñó a sus discípulos y adiestró a los apóstoles. ¿Notaron? Son dos palabras diferentes, son dos contextos diferentes. Y antes de continuar, yo quiero que veamos la diferencia en estos dos términos. La palabra discípulo se refiere a un estudiante y es usada en todo el Nuevo Testamento para referirse a las personas que hemos creído en Jesucristo. Un discípulo es un seguidor de Jesús que aprende de él y le sirve. En esencia, usted que ha creído en Cristo Jesús, que es cristiano, y yo, todos los que hemos creído en su obra redentora y lo hemos aceptado y confesado como el Señor de nuestra vida y nuestro Salvador, somos sus discípulos, somos los discípulos de Jesús. En Hechos 6:1 leemos, en aquellos días, como creciere el número de los discípulos, 6:1 de hecho. En este contexto, la palabra discípulo simplemente significa creyente o cristiano. Ahora, la palabra griega para apóstol literalmente significa alguien que es enviado. Un apóstol recibe la autoridad de quien lo ha enviado. Todos los apóstoles, los que están descritos aquí en la palabra de Dios, eran discípulos y estaban en el grupo de creyentes de Jesús, pero solo un pequeño grupo de discípulos fue escogidos por Jesús como los 12 apóstoles. Así que durante esta primera semana, porque esto es una nueva serie que vamos a empezar hoy, una serie acerca del modelo de Jesús para adiestrar a los cristianos, para adiestramiento cristiano, para que nos adiestremos, para que aprendamos de él. Y hoy es la primera parte de esta lección, la semana 1, como la llamo yo. Y en esta primera semana vamos a hablar acerca de la elección de los 12 apóstoles. Y lo que vamos a hablar hoy son los contextos. Y la elección de los 12 apóstoles está registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, 1 al 4, en el de Marcos, capítulo 3, de los versículos 13 al 19, y Lucas, capítulo 6, versículo 12 al 16. Nosotros vamos a tomar el pasaje de Marcos, capítulo 3. Y hoy nos vamos a centrar, como les dije hace un momento, en los contextos de estos pasajes, los cuales yo considero supremamente importante para que podamos entender el propósito divino de la elección y el adiestramiento de estos discípulos y de los 12, este grupo que ha escogido nuestro Señor. Y si Dios quiere, la próxima semana, la semana 2 de esta serie, vamos a estar reflexionando acerca del significado teológico de esta elección de los 12. Y la semana 3 en adelante, no sabemos cuántas semanas van a ser estas series porque estoy trabajando en ella, vamos a reflexionar sobre la vida y el ministerio de alguno de los apóstoles, empezando por el apóstol Pedro, y de quienes tenemos muchísimo que aprender. Ellos son personas común y corriente, como usted y como yo. Y queremos aprender de sus experiencias, queremos aprender también de su ministerio, queremos aprender cómo ellos llevaron a cabo esta honorable tarea de proclamar el Evangelio de Jesús y de hacer discípulos a la semejanza de Cristo
mientras esperamos su regreso. Pero yo quiero que recuerde una cosa, algo bien importante, supremamente importante, que nuestro modelo primario es y siempre será el modelo de nuestro Señor Jesucristo, que está plasmado aquí en los 4 evangelios. Pero vamos a tomar también el ejemplo, vamos a aprender también de estos 12 apóstoles, que son personas común y corriente, como usted y como yo. Amén. Vamos entonces a la palabra de Dios. Vamos a tomar el Evangelio de Marcos, capítulo 3, y vamos a leer de los versículos del 13 al 19. Yo les voy a leer de la versión de la Reina Valera. Amén. Y dice la palabra de Dios: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a los 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo del Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que lo entregó, y vinieron a casa. Esta es la palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Y nuevamente clamamos al Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento y para que remueva toda distracción, porque queremos continuar escuchando tu voz. Oramos con fe y agradecimiento en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces, como les dije hace un momento, hoy nos vamos a concentrar en los contextos. Y en el primer contexto que les traigo hoy es el contexto histórico. Y recuerde que estamos hablando del siglo I después de Cristo. Y en ese contexto, Palestina estaba bajo el dominio romano. Israel no era un país independiente, él estaba bajo el imperio romano con gobernadores y reyes, digámoslo, títeres, como Herodes. Y esto generaba una gran tensión política, generaba pobreza, generaba expectativas mesiánicas. ¿Saben por qué? Porque muchos judíos todavía estaban esperando a un Mesías que los liberara y que incluso, aunque fuera por la fuerza, eso era lo que ellos querían, un poder político, un Mesías político. Y la segunda cosa que nosotros vemos en este contexto histórico es la diversidad de movimientos religiosos judíos. En tiempos de Jesús, habían varios grupos influyentes. Los fariseos, que eran expertos en la ley y eran muy respetados socialmente. Los saduceos eran una élite religiosa y estaban más ligados al templo. También estaban los escribas, que eran los que interpretaban la ley. Y los celotes, que eran más bien los revolucionarios contra la tiranía que estaban experimentando de Roma. Y Jesús no se identificaba plenamente con ninguno de estos grupos, y eso lo hacía a él controversial, ya que Jesús estaba redefiniendo el mesianismo, la manera como ellos estaban esperando el Mesías, entonces él estaba redefiniéndolo. Ahora, yo quiero recordarles que la autoridad religiosa en los tiempos de Jesús venía de la ley. El templo
y también la tradición rabínica. Pero Jesús lo que hace de acuerdo con nuestro pasaje de hoy es que Él llamó a los que Él quiso y les dio autoridad para predicar y expulsar demonios, versículos 13 al 15 de Marcos 3. Y eso, mis amados, eso es controversial, porque Jesús actúa como fuente de autoridad y no como intérprete. Y eso teológicamente es escandaloso para los religiosos de esta época. ¿Ve usted la importancia de estos contextos? Mi pregunta para ti es, si Jesús llamó a los 12 lejos del poder político y sin alinearse a las élites de su tiempo, ¿por qué a nosotros hoy nos sorprende que su ministerio siga siendo incómodo y controversial? Tanto así que la iglesia se ha estado descarriando hasta el punto de salirnos de los parámetros establecidos por Jesús y más bien ajustándose al mundo moderno, político y social, para no causar controversia. Y permítame, yo les doy un ejemplo. La religión ha sido prohibida en las entidades gubernamentales y en las escuelas, y nadie se atreve a oponerse a ello. Y lo más triste es que ni siquiera la iglesia dice algo al respecto. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Nosotros, ¿por qué nos sorprende que el ministerio de Jesús siga siendo incómodo y controversial hoy? No estamos siguiendo las enseñanzas de nuestro Maestro. El contexto literario dentro del Evangelio de Marcos, del pasaje que leímos hoy, en los capítulos 1 y 2 de Marcos, Jesús llama a sus primeros discípulos, como se lee en el capítulo 1, los versículos 16 al 20. Y Él allí les enseña con autoridad, sana enfermos y perdona pecados. Capítulo 2, del 1 al 12. Un ejemplo es la curación del paralítico. Y todo esto que Jesús estaba haciendo, rompe con los esquemas religiosos, como el del ayuno, capítulo 2, versículo 18 al 22, como el del día del reposo, capítulo 2, versículo 23 al 28. Y ya en Marcos 3, de los versículos 1 al 6, se ve una marcada oposición religiosa queriendo destruir a Jesús, ya que en estos versículos, del 1 al 6 de Marcos 3, Jesús vuelve y sana en el día de reposo, en el sábado. Sana al hombre de la mano seca. Entonces vemos cómo en estos primeros capítulos la oposición religiosa cada vez se va intensificando más y más. Pero ¿cómo responde Jesús ante la oposición religiosa? Formando líderes. Y ahora, si usted puso atención cuando estábamos leyendo el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 15 de nuestro pasaje de hoy, se pudo haber dado cuenta que Jesús no abandona el mensaje. Él no se queda callado como estamos haciendo nosotros ahora en el ejemplo que les puse. Lo que hace nuestro Señor Jesucristo es que Él toma una acción, toma un paso de fe más adelante. Él forma líderes. ¿Qué nos enseña entonces este texto literario? Que cuando la oposición crece, Jesús no cambia el mensaje. Él multiplica el discipulado intencional, porque escogiendo a los 12, formándolos, tiene un propósito santo, y de eso vamos a hablar la próxima semana. Es intencional. ¿Saben una cosa, mis amados? ¿Saben una cosa, amigos, iglesia? No temamos a la oposición. Recuerda que Jesús
y su Santo Espíritu está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y si usted lee la Gran Comisión en Mateo 28, 20, Jesús le dice a sus discípulos que vayan y hagan discípulos, a sus apóstoles, que vayan y hagan a los discípulos, porque cuando él estaba ascendiendo, estaban los apóstoles y también sus seguidores, los discípulos, y él les dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y enseñándoles todas las cosas que yo les enseñé. Y en el versículo 20 es donde Jesús dice, y yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin. Qué maravillosa promesa. Así que no temamos a la oposición. Recuerde que Jesús y su Santo Espíritu está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén. Así que centrémonos en hacer su misión, proclamando el mensaje de la salvación y haciendo discípulos a la semejanza de Cristo. Ahora, vamos a hablar del contexto inmediato, es decir, del capítulo 3 de los versículos 7 al 12. Recuerde que nuestra porción bíblica fue capítulo 3 del 13 al 19, pero vamos a ver qué sucedió entre el 7 y el 12 en esos versículos. En estos versículos dice la palabra de Dios que Jesús se retiró con sus discípulos al mar y grandes multitudes lo seguían. Personas eran sanadas y los espíritus inmundos reconocen la autoridad de Jesús. Y mire qué contraste tan interesante encontramos aquí que yo quiero resaltar. Muchos de esos seguidores querían los milagros, pero pocos de ellos serían llamados y enviados. Una pregunta que debemos hacernos entonces es, ¿seguimos a nuestro Señor Jesucristo por lo que hace o por quién es Él? Mi oración, mis amados, es que le sigamos por quién es Él y por lo que ha hecho y por lo que seguirá haciendo en tu vida y a través de ti y a través de mí, de todos los que hemos creído y nos hemos rendido totalmente a Él, nos hemos consagrado. Amén. Y ahora vamos a hablar acerca del contexto geográfico que tiene un sentido simbólico. Y en el versículo 13 de Marcos 3 dice, subió al monte. En la Biblia, el monte es el lugar de revelación, es el lugar de llamado y es el lugar de dirección divina. Y si usted voy a ponerle solo un ejemplo, a Éxodos 3:11, allí puede leer el llamado de Moisés en el monte Herab, en Sinaí, donde Elías más tarde estuvo también en ese mismo monte, y usted puede encontrar eso en Segunda de Reyes, capítulo 19. Ahora reflexionemos en esta frase es clave, esta frase es importante. Subió al monte, versículo 13 de capítulo 3. Nótese, mis amados, que antes de elegir a los 12, Jesús subió al monte. Y en este versículo vemos que Jesús se está apartando del ruido, de las multitudes. ¿Para qué? Para discernir y para llamar. En el pasaje paralelo, en Lucas capítulo 6, 12 y 13, que habla también de la elección de los 12, se lee así. En esos días, Jesús se fue a un cerro a orar. Pasó toda la noche en oración con Dios. Al amanecer, llamó a sus seguidores, eligió a 12 de ellos y los llamó apóstoles. ¿Notaron algo interesante en esta porción bíblica? En este corto versículo, en este corto versículo, Jesús
subió al monte. Y Lucas nos dice que subió al cerro a orar. ¿Saben una cosa? La vida de oración de Jesús muestra que antes de cualquier evento importante, su vida de él. Él se retiraba a lugares donde podía estar a solas para tener comunión con su Padre, comunión con Dios. Y yo les voy a dar algunos de los ejemplos. Y lo leímos hace un momento. El primero, Lucas 6:12. Jesús se fue a un cerro a orar. Pasó toda la noche en oración con Dios. Lucas 9:18. Un día, mientras Jesús estaba orando a solas, sus seguidores se acercaron y él les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? En Lucas también, capítulo 9, versículo 29, mientras Jesús oraba, su cara cambió y su ropa se volvió de color blanco muy brillante, resplandeciente. En Lucas 22:41 se lee: entonces Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró. Bueno, Jesús hizo esto porque si usted lee todo el capítulo 22 de Lucas, se da cuenta que es cuando Jesús está muy próximo a su hora de muerte. Impresionante. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró. Y en el capítulo 23 de Lucas, versículo 34, cuando él estaba en la cruz, ora al Padre y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recuerde, los soldados estaban rifándose en la ropa de Jesús, estaban torturando a Jesús. Y él ora al Padre pidiéndole perdón por ellos. Y en Lucas 23:46 se lee: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es una oración que todos debiéramos de guardar en nuestro corazón para nuestros momentos. Yo siempre comparto con mi familia: si usted en algún momento se ve en peligro de muerte, pida perdón a Dios nuevamente. Así ya le haya pedido muchas veces. ¿Sabes? Somos humanos, nos equivocamos, cometemos errores, pecamos hasta con el pensamiento, dice la palabra de Dios. Pídale a Dios que si llega un momento de esos, que pueda usted nuevamente decirle: Señor, perdóname y en tus manos encomiendo mi espíritu. Y no te preocupes, que si no puedes hacerlo en ese momento, Dios conoce tu corazón y tú ya lo has hecho muchas veces y tú has estado guardando una relación con nuestro Señor. Dios, por su gracia, te recibirá en el reino de los cielos. Yo estoy segura de eso, que en su gracia Dios nos recibirá si hemos sido fieles a Él. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, como vemos, Jesús dedicaba tiempo a la comunión con el Padre Celestial, con nuestro Padre que está en los cielos. Y reflexionemos un poquitito más aquí, un poquitito más profundo. Y yo le quiero invitar, mis hermanos, a que abran sus oídos a lo que les voy a decir en estos momentos, porque es importante para todos nosotros. ¿Saben una cosa? La vida santa requiere espacios de encuentros con Dios. Espacios de encuentro con Dios. Si Jesús, el Hijo de Dios, se apartó a orar, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? El no hacerlo, mis amados, puede costarnos muchísimos dolores de cabeza. Pero depender de Dios y seguir sus instrucciones es sabio. Es de quienes desean servirle intencionalmente, de quienes desean seguir su dirección, de quienes desean consagrarse a Él y a su reino. Amén. En resumen, mis amados, el pasaje de Marcos 13, versículos 13 al 19, ocurre en un momento donde había muchísima oposición. Las multitudes estaban más interesadas en buscar los milagros de Jesús
que aprender de él o rendirse a su reino. Y había una gran necesidad, había una urgente necesidad de que fueran formados. ¿Y cómo responde Jesús? Con la oración, ya lo vimos. Y también formando un discipulado intencional. Y para terminar, quiero hacerte una pregunta. ¿Es tu vida y tu ministerio fundamentado en la oración? ¿Eres un discípulo de Jesús o solo eres uno que observa de lejos y critica y busca sus propios beneficios, mas no el reino de Dios? Mi invitación para ti es que hoy vengas a Jesús y pongas tu fe en Él, porque Él quieres que seas su discípulo, quieres que seas su mensajero. Él quiere enviarte. Hazlo, no te arrepentirás. ¿Y sabes por qué? Porque la recompensa es eterna. Amén. Y antes de despedirme, permítame que voy a orar por ustedes. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor Jesús, tú que subiste al monte a orar, a hablar con el Padre, a discernir y llamaste a los que quisiste. Hoy nos detenemos en silencio para escuchar tu voz, porque queremos escuchar tu voz. Y antes de retirarnos de esta comunión virtual, queremos decirte que te amamos y que queremos permanecer en tu presencia. Enséñanos, oh Padre Celestial, a reconocer tu voz cuando estemos en comunión contigo, cuando estemos orando. Y a responder con un corazón disponible, porque como aquellos primeros discípulos, cuando tu gracia nos llama, queremos ir a ti, queremos rendirnos a ti, queremos servirte a ti. Así que, Señor, en esta tarde aceptamos tu llamado, aún con nuestras fragilidades y nuestras dudas. Y por favor envíanos en tu poder, en el poder del Espíritu Santo, a anunciar las buenas nuevas de salvación en amor y humildad. Oramos con fe y agradecimiento en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Nos vemos el domingo en el templo con el favor de Dios.